Bueno, Dios les bendiga. Acá estamos la familia Rodríguez Márquez. Les saludamos todos en familia y queríamos contarle un poquito cómo fue que nos preparamos para el día domingo, cuando la pastora Lourdes Profeta lanzó de que íbamos a participar de la Santa Cena en casa. Bueno, obviamente nos pusimos un poquito nerviosos y nos empezamos a preguntar cómo lo íbamos a hacer. Y bueno, como la sabiduría que Dios le ha dado a la pastora, me explicó por privado cómo deberíamos hacer. Y fue como un desafío. ¿Por qué? Porque estábamos con un tema de horario, a lo que la pastora había dicho que era a las 19, y nosotros teníamos que hacer unas vueltas. Entonces dijimos, bueno, no sé si vamos a llegar, y había como un poquito de tristeza en mí, un poco de preocupación. Bueno, mi esposo decía, sí, vamos a llegar, y yo decía, bueno, no vamos a llegar, pero decía, porque queríamos también vivir ese momento, porque sabíamos que no estábamos en la iglesia y íbamos a participar de ese momento en casa. Entonces, bueno, llegamos, teníamos un problema con el wifi que no teníamos, y dijimos, ay, que no tenemos wifi, ¿cómo vamos a hacer? Le digo a mi esposo, bueno, no sé, a ver, probá. Y bueno, cuando él puso allí el Facebook y nos conectamos, funcionó. Nos reíamos, ahí empezamos a preparar la mesa como es debido, porque es algo que es muy importante para nuestras vidas participar. Como yo también estuve un poco hablando en ciertos de mis estados y eso, digo, que hoy el significado, lo que es realmente para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿no? Que no era el hecho de comer un chocolate o regalar un huevo de Pascua, sino que saber que ese día Él dio su vida por nosotros en esta semana, pero ese día Él se conmemora la resurrección. Entonces lo entendimos, y vivirlo en nuestra casa, tomarnos ese tiempo, ponernos a adorar, como allí la hija de la pastora empezó abriendo la reunión con adoración, que vos decías como ¿cómo va a ser? Porque no estábamos en la iglesia. Bueno, resulta que preparamos todo, ahí nos pusimos frente al teléfono, y fue algo increíble porque ya cuando se abrió en la administración de la alabanza, se empezó a sentir el fluir de la presencia de Dios. A mí se me empezó a erizar la piel y decía, Señor, qué tremendo, porque yo creo que todos hemos estado viviendo en este tiempo cosas diferentes. Yo creo que si nos ponemos a contar, creo que todos tenemos cosas para contar en este tiempo de la cuarentena, de estar en casa, infinitamente cosas. Nosotros como familia fue algo especial. ¿Por qué? Porque primero pensábamos que no llegábamos. Segundo, porque no teníamos wifi. Usamos a veces con la clave de mi suegro, que está en una casa acá de nosotros, pero es muy difícil, muy pocas veces nos podemos conectar. Entonces ahí vemos que también Dios obra en esas cosas, en milagros también. Entonces pudimos participar. Lo pasamos en una manera diferente, porque vos tenés esa ansiedad de cómo va a ser, qué vas a sentir, porque sí, no estamos en su casa, pero sentimos la presencia, el fuego del Espíritu Santo, ese calor que vos decís, wow, parece increíble, pero estamos en casa y lo estamos viviendo como si estuviéramos en su casa. Después también fue parte de participar, comer ese pedacito de pan, que el significado que le damos, que es el cuerpo de Cristo, tomar ese vino como la sangre, que te crea, al menos a mí en lo personal, muchas veces cuando miro todo lo que es ese tema, te trae como ese dolor, como esa angustia, decir, todo lo que hiciste Jesús por nosotros, ¿no? El tema de todo, esa semana la crucifixión, su muerte, el dolor, te pones a pensar como madre también, por más que María estaba preparada para ese momento, sabía con el propósito que Jesús venía a la tierra. Pero siempre me hago la misma pregunta, ¿quién daría a su hijo o su único hijo para salvar a millones de personas? Yo creo que solamente Jesús. Jesús por obediencia, pero infinitamente por el amor, ese amor sobrenatural que tuvo por la humanidad, por el mundo entero, por nosotros, y nos dejó esta experiencia como familia de que sí se puede. No importa el lugar, no importa si es la iglesia, si es nuestro hogar, como nos toca hoy experimentar, el estar recibiendo los cultos, en orar,
en tomar la Santa Cena en casa que no hay lugar. Y lo que más de toda esta reunión del domingo de participar de la Santa Cena, vimos la mano poderosa del Señor, creo que fueron todos lugares, pero en nuestra casa. Porque también Él nos quebrantó y nos mostró a través de cuando apareció la imagen del apóstol, de nuestro Padre espiritual, de que por más que Él estaba en un hospital, pasando por este proceso, Él también estaba participando. Entonces no hay obstáculos para cuando le decís sí al Señor. No importa si estás en tu casa, no importa si estás en un hospital, no importa en el lugar que estés, siempre se puede cuando queremos ser obedientes. Porque el hecho de que nosotros no llegábamos, nos preocupamos en tener, ¿no?, un pedacito de pan casero, el vino, la copa, preparar un mantel blanco, haciendo las cosas como Él se merece. Así que como familia fue una experiencia hermosa. Se sintió la presencia de Dios. A veces yo creo que también lo que es, hoy estamos viviendo la comunicación por el tema de las redes. Y ahí entendemos cuando le damos el buen uso también. Porque a veces podemos conectarnos o no, o nosotros que hoy pasamos con un tema de que a veces no podemos conectarnos por un tema del Wi-Fi. Pero el Señor operó un milagro allí, porque no se nos cortó en ningún momento el Wi-Fi, pudimos participar. Bueno, ni hablar que la palabra fue tremendamente poderosa, una enseñanza porque siempre estamos aprendiendo y como familia lo vivimos, la verdad que de una manera especial. Fue realmente una bendición.